Hey, ¿qué tal, compañeros? Es más allá de la salud mental, el podcast del tabú social. El tema de hoy va a ser depresión y psicosis, ¿cierto? Es la depresión, según aquí los datos que nosotros tenemos, pues es un trastorno de depresión de mayor características psicopáticas. Es una condición que combina los síntomas de depresión clínica con la pérdida de contacto con la realidad y conocida como psicosis, ¿cierto? La depresión que disocia la realidad y es una depresión pues en un grado muy extremo. No sé, compañero Santiago, que nos va a regalar unos datos. Ey, ¿qué más? ¿Qué se dice pues más allá de la salud mental? Bueno, el día de hoy hablaremos de la depresión de psicosis. Eh, Primero que todo toca hacer como una síntesis de qué trata. Como viene diciendo mi compañero Oscar, para complementar lo que él dice, es el trastorno combina una depresión mayor profunda con síntomas psicóticos. Este lo que hace es alucinar o, o pérdida de contacto con la realidad. Algo que se me hace muy interesante con esto, no sé, por investigar es si esta depresión de psicosis puede tener algo de relación con el trastorno de doble personalidad, porque vemos que la persona se pierde de su realidad en la depresión de psicosis, al alucinar, tener delirios de persecución, otros tipos de que hay veces escuchan cosas en su cabeza, cosas así, no sé qué pensará mi compañero Oscar. A ver, sí, pues teniendo la base de pues lo que es la psicosis es la alteración, digamos, del sentido de la razón, ¿cierto? Pierden el sentido del raciocinio, incluso muchas veces distracción en su realidad. Incluso uno de los síntomas que tenemos aquí es la esquizofrenia y el trastorno de bipolaridad. Entonces, ¿qué es la esquizofrenia? Según pues, lo que tenemos entendido y lo que se ha investigado, la esquizofrenia es como una alteración de la realidad. Entonces, por lo tanto, esas personas, a ver, no por decirlo locos, pero digamos piensan de una forma diferente a lo que es la común sociedad, ¿cierto? Eh, Ahí con respecto a los datos que nos daba Santiago, pues de la psicosis, obviamente sí disocian lo que es la realidad de lo que es el imaginativo, incluso muchas veces se vuelve como una distopia entre eso. Y hace, digamos, que sea como un pertrecho, pues un camino difícil de salir, por lo que tienen que ser, digamos, en cierta medida medicados. Eh, no sé, compañero Santiago, de pronto nos va a regalar más datos de lo que es la depresión psicótica o de pronto alguna opinión al respecto, que es un tema más que todo, más que psicológico, es psiquiátrico. Sí, claro, tengo más datos para dar. Bueno, la depresión de psicosis, sus síntomas son la tristeza intensa, también siente y creencias falsas. Generalmente son negativas. Su causa se desconoce. Eso pueden tener antecedentes familiares. Puede que ya anteriormente algún familiar la haya padecido. Eh, También es una depresión o una enfermedad psicótica que esta hace que sea más propenso a presentar esta afección. A ver, es importante buscar ayuda profesional en el momento en que empieza a decir cosas que no existen, que presentan episodios frecuentes de llanto con poca o ninguna razón. Esa es la esquizofrenia. Exactamente. También, bueno, acá voy a hacer el énfasis sobre lo que dije en que si se puede tener relación o no con la doble personalidad, con el trastorno de doble personalidad. Y es que se puede relacionar en algunos casos, pero es muy importante saber que no son lo mismo. Listo, entonces, primero, la depresión psicótica es una forma grave de depresión, donde además de tristeza profunda aparecen alucinaciones, ver o oír cosas que no existen, delirios, creencias como culpa extrema o persecución. Acá es donde la persona pierde contacto con la realidad, pero sigue siendo una sola realidad. El trastorno de identidad asociativa o trastorno de doble personalidad se conoce comúnmente.
Hay dos o más identidades o estados del yo. La persona puede cambiar de personalidad, suele haber lagunas de memoria. Acá el problema no es la realidad externa, sino la fragmentación de la identidad. ¿Cómo se relacionan estas? Estas pueden cruzarse, pero no son lo mismo. Una persona con trastorno de doble personalidad puede también sufrir depresión, incluso más grave. En casos raros, alguien podría tener síntomas psicóticos y disociativos al mismo tiempo. Ambos pueden estar asociados o psicológicos intensos. La diferencia clave, acá la diferencia es donde nos dicen que la psicosis es una desconexión con la realidad y la doble personalidad es desconexión con la propia identidad. Entonces es muy... por qué se me dio por relacionar estos? Porque no sé si en Netflix han visto la historia de Eddie Jane, don- De la masacre de Texas. donde, donde se veía, pues a mí se me hace que tenía la depresión de psicosis, pero lo tenía confundido porque para mí él perdía alteración de su sentido y cambiaba también a otra personalidad. Entonces yo lo tenía como relacionado así, pero una vez después de leer esto, vemos que el trastorno de doble personalidad tiene lagunas mentales, mientras la psicosis no pierde, no tiene lagunas mentales ni mucho menos. Se diferencian uno del otro. No sé, mi compañero, qué más tenga para decir. Vea, la depresión psicótica es un trastorno que no solo altera, digamos, el actuar, también altera, digamos, lo que es la genética, ¿cierto? Por eso también es verdad lo que ya digo aquí, que es fundamental y que también es hereditario, como muchos de los problemas mentales que tenemos actualmente. Muchos de ellos se derivan de la, de la genética, ¿cierto? Incluso, aunque a muchos les causa, digamos, sorpresa lo que es la drogadicción, también se he consultado diferentes fuentes con psicólogos y en foros. La drogadicción también puede ser hereditaria, pero eso es un tema aparte. Entonces, para que ejemplifiquemos desde una base, digamos, argumentativa, muchos de los problemas depresivos son hereditarios, vienen heredados, digamos, por el padre o la madre. En algún momento el padre y la madre tuvieron esa depresión, sufrieron esa depresión e incluso los abuelos, ¿cierto? Ahí con respecto a lo que dice el compañero Santiago de Jane, no sé si conozcan a Ed Jane. Jane es la figura que fue base para la película, lo que es la masacre de Texas. Jane es una persona que disociaba la realidad, que tenía un trastorno porque él era, no sé decirlo como él era, tenía un complejo incluso edípico, porque estaba enamorado de la mamá. La amaba, pero obviamente hay que diferenciar tipos de amor. No es igual amar a su pareja que amar a su mamá, ¿cierto? Todo el mundo quiere a su mamá, pero no es el mismo tipo de amor. El de él inmiscuyó en que él buscara esa figura femenina. Ese es el tipo de la masacre de Texas. Ed Jane, que es una persona que, digamos, utilizó el canibalismo como como una parte de su trastorno que tenía. A ver, Jane es una persona, digamos, muy curiosa, incluso la pueden ver las series en Netflix, porque es una serie de documentales o series de Netflix sobre, digamos, diferentes actores de este tipo, de esta índole que son, eh, ¿cómo se le dice a esos Santi? A mí se me da como la paloma a veces, asesinos en serie. Pero de Jane tenía un caso curioso, y es que Jane, sí, a pesar de que mató mucho, el estado de él surge principalmente porque él vulneraba las tumbas de muchas de sus víctimas. ¿Cierto? Él era enfermo, tenía una etapa psicótica con con las personas ya se encontraban, o sea, los oxisos, porque él incluso desenterraba los oxisos y hacía incluso vasos con los cráneos. Y es algo pues
que para la sociedad está mal visto, pero si vamos para el ámbito filosófico, pues, ¿quién dice que está mal visto hacer un ¿me entendés? Es como lo psicológico y por lo que éticamente te han enseñado a vos. Ey, Santi, no hagas pues no está bien visto esto pero filosóficamente se podría tomar desde otro ámbito, un buen debate de ese tema filosófico ético, porque filosóficamente, pues, ¿por qué está mal visto? Si pues ya se murió. Pero entonces volviendo al tema, la psicosis tiene ese factor biológico que según aquí leyendo, porque nosotros tenemos unas fuentes, digamos foros médicos, dicen afectan o causas de factores de riesgo son los biológicos, desequilibran la neurotransmisores con la dopamina y la serotonina. La dopamina, ¿qué es ese factor que te da placer a vos? Eso es la dopamina. Ejemplo, cuando digamos usted tiene una etapa de estrés, ¿usted con qué la liviana, compañera aquí Santiago? No sé. Yo la liga no haciendo ejercicio. Esa es una base dopamínica, ¿cierto? Porque digamos, desinhibe su, sus neurotransmisores y genera dopamina a base del ejercicio, a base de ¿cómo se dice vulgarmente o coloquialmente? Los hierros, ¿cierto? Incluso aquí dice genéticamente, antecedentes familiares de depresión o trastornos psicóticos. Entonces ahí volvemos al tema, es hereditario en muchas ocasiones las personas no están libres de ese tipo de depresión psicótica. Son episodios pues que pueden surgir de la noche a la mañana, no tienen como tal un veredicto final de esto dio por eso, no. O sea, es un despertar de un momento a otro, es como un espiritual que se dice muchas veces en la religión, que se da de un momento a otro por una circunstancia de su vida y genera lo que es un estrés agudo, ¿cierto? Que son eventos traumáticos o niveles de alto cortisol que pueden disparar el de una persona vulnerable. Entonces no tiene como esa base. O sea, te puede despertar a vos y puede que no. Esa es lo curioso de la depresión psicótica y como vuelvo y aclaro aquí, es más un factor psiquiátrico que un psicológico, ¿cierto? ¿Qué es la diferencia entre psiquiátrico y psicológico? El psicológico utiliza la mente, el psiquiátrico es más médico. Porque la esquizofrenia, digamos como tal, no tiene una cura, pero tiene una cierta medicina, una cierta rama de la medicina que es la psiquiatría, que medica a la persona que es esquizofrénica. La persona que es esquizofrénica es una persona que no hace usos 24/7 de sus factores, de sus sentidos. Es una persona que puede alterar la realidad e incluso ha escuchado voces. Y no sé si pronto Santiago ha escuchado el caso de Amityville. Amityville es una película muy famosa que muchos van a conocer que es de terror. Y la persona que hizo una masacre y mató a toda su familia en Amityville, persona que le hablaban voz. Entonces no se descarta tampoco esa opinión pues de que sea un factor psiquiátrico o un factor esquizofrénico, puede ser también depresión psiquiátrica porque la persona, según lo que escuchan diferentes foros, como maltratada por su familia. Pero entonces es un factor que hay que tener en cuenta. Entonces muchas personas que vemos así en la calle, en la cotidianidad, pueden sufrir ese factor, pero puede que no hayan despertado o puede que se lo hayan despertado y puede ser alguien que requiera ayuda. Y volvemos al tema, no deben ser estigmatizados, deben ser comprendidos y llevados ante esta amalgama de la medicina, que es la psiquiatría. No sé, compañero, tengo que tiene por decir ahí al respecto. Bueno, viendo el tema como tal, eh, como ya mi compañero, eh, o complementando lo que él dice, son enfermedades que vienen con la persona genéticamente, pero en ocasiones no es eso, miremoslo también de pronto como un cáncer. ¿Qué pasa con el cáncer? Todos tenemos el cáncer por dentro, solo que a unos se les despierta y a otros no. A uno se les desarrolla porque yo en ese momento lo puedo tener activado, pues lo puedo tener despierto, pero no me está haciendo ningún daño en este momento como tal.
pero está ahí. Lo mismo que la depresión está ahí en cualquier momento. Un, un hombre que está, es que la frase no me acuerdo cómo es ya, pero dice más o menos así, un hombre no necesita sino un mal día para salir de su cordura. Entonces, obviamente, un mal día nos va a afectar, nos va a traer la depresión. Un mal día, uno levantarse con el pie izquierdo y que todo le salga mal, nos va a causar malos pensamientos y debemos evitar demasiado esto, pues, como tal. Eh, ¿Qué más? Bueno, mirando y analizando eso, son personas o somos personas que tenemos que tener cuidado con lo que hacemos, pensamos y demás cosas. ¿Por qué? Porque la depresión tiene grados y va aumentando. Debemos buscar ayuda, como dije anteriormente, antes de que empiece a profundizarse más, a agrandecer más el problema, porque va a llegar un momento en el que no vamos a soportar y vamos a optar por un suicidio o a hacer cosas malas. Esto lo bueno que tiene es que es muy diferente en cierto aspecto, por ejemplo, con el trastorno de la doble personalidad, y vuelvo a mencionarlo porque me parece que se relacionan en muchas cosas a cambio de que el, la psicosis sabe lo que está haciendo, es cuerdo y sabe lo que está haciendo. El trastorno de la personalidad no. ¿Qué pasa, por ejemplo, la ley como regula eso? Alguien con doble trastorno de personalidad o con el trastorno de doble personalidad, perdón, puede cometer un acto eh, Que vaya en contra de su voluntad. que vaya en contra de su voluntad y pues que mate a alguien o cometa algo atroz. ¿Qué pasa? Eh, Él es inimputable, él no lo pueden juzgar. A él lo mandan para un centro de rehabilitación a donde va a estar tratado. En cambio, alguien que no, que es cuerdo y sabe lo que está haciendo es muy diferente. Entonces, alguien depresivo como tal, imagínense que ustedes no sepan o no sepan, pues si no sepan llevar este problema, cometan un acto atroz y no van a tener cómo defenderse o cómo ayudarse y van a ser condenados. Entonces sería muy maluco uno estar condenado y con una enfermedad como tal, porque es una enfermedad. Eh, También es que la psicología, la depresión de psicosis es algo loco porque es terrible escuchar cosas en la cabeza porque esto lo llena a uno de angustia, uno no sabe qué pensar, cómo pensar, qué hacer, con quién hablar, porque van a pensar que estoy loco o alguna cosa, porque pues, mi compañero Oscar una vez habló acerca del programa ese de, ¿cómo es que se llamaba? El de, ay, es que no me acuerdo el nombre, el que hizo el video, que lo montó a TikTok, creo que fue. El que estaba hablando con alguien y sonreía y decía que salía todos los días de fiesta. El de Saduma. El de Saruma. Es que, Felipe Saduma, sí, la persona estaba mal y yo creería que ahí se ve un ejemplo de psicología, de depresión de psicosis. ¿Por qué? Porque se ve a una persona que anduvo hablando con alguien más y al final del video solamente había una sola persona. Pero digo que más, a ver, Santi, digo que es más ejemplificación del sujeto presente al sujeto ausente. Es más como una ejemplificación porque, a ver, mi compañero Santiago lo determina de la siguiente manera. Marco, en este caso, es la persona, digamos, que cuenta, o sea, el sujeto principal. Y el sujeto secundario, en este caso, sería Felipe Saruma, ¿cierto? Felipe Saruma es la persona que tiene depresión, no sé si alguna vez usted ha visto el comercial. Felipe Saruma es la persona que tiene la depresión y ya está ausente. Y Marco deja un fuerte mensaje en el caso de la depresión, porque es que la depresión, como decíamos en capítulos anteriores, la depresión ríe, la depresión no llora. Eh, Marco deja un mensaje y es, o sea, ¿por qué no hablaste? No, Muy, sí, a lo que yo me refiero es,
hay una alucinación, porque él está alucinando que está hablando con alguien. No, pero digo, es ya, yo lo tomo desde el lado ausente, porque ya, o sea, él le está diciendo, recalcando obviamente a Felipe Saluma es por qué no hablaste, pero obviamente él sabe que ya no va a estar, porque es una persona que ya está ausente, Pero ¿cierto? por eso ahí es donde empieza la depresión de psicosis, creo yo, porque él está hablando con alguien que ya no está, lo está alucinando, cree que él lo está escuchando de verdad y no lo está escuchando. Por más que quiera pensar que sí está hablando con alguien, no lo está haciendo. Para mí está alucinando ahí, ya en ese momento se encuentra una depresión de psicosis que está pasando ya la otra persona, creería yo. Puede ser que la esté pasando por el que se fue, por el que ya no está. No, yo lo tiro más como por el lado, yo lo tiro más por el mensaje y es, obviamente, no se descarta pues de que en base a eso, ejemplificando ese suceso en específico, porque es una propaganda, pues, un acto publicitario. Pero yo no descarto obviamente que Marco, debido a eso, digamos en el caso de colocar una figura real que no que sea real, va a despertar un factor de vulnerabilidad, que es lo que estamos diciendo aquí, pues que es lo que despierta la depresión psicótica. Pero el más que allá del factor, digamos, de la depresión psicótica, en ese momento le está como diciendo, hey, o sea, está dando un mensaje a fondo debido a esa publicidad, diciendo, hey, el que es depresivo hable, ¿sí me entendés? Díganos qué siente, no estigmaticemos, no vulneremos el sentir de la otra persona, no por debajemos ese sentir. Ese es más como ese factor ese que yo lo determino en ese punto. Obviamente cada uno, por ejemplo, Santiago y yo lo determinamos de diferentes modos de vista. Y eso es respetable, pues porque o sea, como tal no hay una verdad nunca cierta. La verdad es como la historia, depende de quién la cuente, ¿cierto? Ejemplo, voy a colocar un ejemplo aquí porque es importante recalcar esto y en esto es base la sociedad y ese es el respeto a los puntos de vista. Ejemplo, para muchos, no sé, Jesús de Nazaret podría ser un libertador, para otros podría ser un guerrillero. ¿Quién cuenta la historia? Si la cuenta un romano, Jesucristo de Nazaret era un guerrillero. Pero si la cuenta un religioso, era un salvador. ¿Cierto? Entonces depende del punto de vista del que esté contando la persona. Obviamente eso del tema de Jesús, eso, nosotros no vamos a meter en eso porque nosotros no somos teólogos. ¿Cierto? Tampoco, tampoco. No somos teólogos y tampoco vamos a entrar en esa discordia, pues, Tampoco somos psicólogos. ni psicólogos ni teólogos. Nosotros damos es puntos de vista basados en lo que encontramos en diferentes espacios y Pero no nos foros. queremos meter con la religión. Esa, ¿no? Ni religión, ni darle un matiz político a esto, pues nosotros damos esa información que se encuentra en diferentes foros, la socializamos, damos nuestros puntos de vista, de ahí surge el debate porque es como si ustedes estuvieran con su familia y se estuvieran discutiendo sobre algún tema, por ejemplo, la psicosis, ustedes pueden decir a su familia, a su mamá, a su papá, a sus hermanos, hey, ¿de qué surge esto? Para mí surge de esto y esto y lo otro, es un debate normal, es un debate entre amigos, ¿cierto? Y obviamente aquí surge el A la opinión. exacto, la percepción de cada uno. Santiago lo percibió así el tema de Maruma, yo lo percibo desde otro punto de vista, más bien como no micro, sino macro. Mirar el trasfondo del mensaje que le está dando, pero sí puede despertar ese tema de vulnerabilidad que despierta lo que es la depresión psicótica, porque es una persona que está ya. Sí, claro, una persona que está faltando ya. Eh, pero bueno, volviendo al tema principal. eh, yo tenía un amigo, ¿cómo es que se llama? JP, un amigo teatral, teatral, que también llegó a escuchar voces, si me hago entender. Y eso es maluco porque en ocasiones uno escucha que la voz se le dice a uno que se mate o que haga tal cosa. Entonces uno en ese momento no piensa conscientemente lo que quiere hacer como tal con su vida. Entonces uno lo que busca es en refugiarse
como en algo que le ayude a no tener pensamientos negativos y a callar esas voces como tal. Ese amigo teatral pues se metió al gimnasio, ¿sí sabe? Y no, normal, eso es bueno, es bueno. Y hablando con el cero, uno se va como que relajando, calmando. Y ya hoy en día eso ya no tiene control sobre el amigo teatral. Entonces, por eso más que todo también este podcast para ayudar a concientizar a los demás de que también pueden buscar un refugio en alguien que los ayude a Obviamente, callar estas voces o alucinaciones. obviamente aquí para todos ustedes el hábito sano. No se refugien en banalidades, porque hay gente que se refugia, digamos, en base a la depresión, se refugia en lo que es en el vicio y eso es fundamentalmente malo. Hay personas que ven ustedes en la calle muchas veces se refugian en lo que es el vicio y muchas veces yo porque yo he estado muy cercano a personas que digamos se refugian en el tema del vicio para subsanar digamos un entorno familiar disruptivo, ¿cierto? Se refugian en el vicio pero eso termina repercutiendo más, incluso se degrada la humanidad en ese aspecto porque es una persona que no está en sus cinco sentidos. Y refugiarse en eso, no, por ejemplo, el amigo teatral se refugió en el gimnasio, es algo muy válido. Yo me refugié, digamos, en la lectura, pero yo no tuve un grado tan avanzado, pues, de depresión. Recordemos que el grado más avanzado de depresión es el que tiende al suicidio, acabar con su vida. El esquizofrénico es una persona, digamos que en muchas ocasiones toma ese paso. Y es algo que se ve muy común aquí en la ciudad, incluso en Medellín, que es donde somos nosotros, pero también se ve en otras ciudades como Bogotá, Cali, Pereira, Manizales. Yo lo que creo acerca de eso, no sé cómo pensarán los demás. Y es que yo creo que cuando uno tiende ya a otro suicidio, no sé cómo lo verán los demás, es que ya uno no tiene conexión con cuerpo y mente. Y el cuerpo ya llega como a tal punto en que no aguanta tanta presión de lo que escucha, ve, pues de lo que está a su alrededor, que se comete este suicidio en automático. El cuerpo es el que actúa por sí solo. Porque Eso se llama un estado de nubilación, es donde no está en raciocinio la mente, o sea, exactamente no es cuerpo y mente para saber cómo estamos actuando, pensando. Entonces llega en el que el cuerpo ya lo hace en automático. Pues el amigo teatral no llegó a eso, ¿sí sabe? Entonces, menos mal. Pero sí, no sé qué pensará, por ejemplo, mi compañero Oscar acerca de esto. sí, obviamente pasa que se suicida es un estado de nubilación, como dije anteriormente, no hay, no se ejercen los cinco sentidos pues que tiene la persona. Es una persona que no está en sus cabales, es una persona que ya inconscientemente tomó una decisión y la ejerció. Una persona, digamos, que ya se encuentra agotada, una persona que no, o sea, puede que se haya buscado ayuda, pero llegó a ese punto ya del cansancio mental. Y incluso aquí yo voy a colocar, por ejemplo, para este tema de narcótica, algunos tratamientos que dicen son la combinación de fármacos, porque es una persona que tiene la esquizofrenia. Una terapia cognitivo-conductual que le enseñe, digamos, al comportamiento, a porque la terapia cognitivo-conductual es fundamental para enseñarle a pensar y a actuar. O sea, y ahí va el ejemplo aquí del debate que yo le iba a decir a mi compañero Santiago. ¿Cómo una persona sabe que es depresión psicótica y digamos, en un caso hipotético, esa persona no razona igual que uno? ¿Él cómo sabe? O que está viendo alucinaciones. Obviamente es muy fácil ustedes si estoy viendo alucinaciones porque si yo veo un familiar que se murió hace tiempo atrás, es porque yo uy, estoy viendo a este man, ese man se murió.
si veo otra persona que en mi vida la he visto, yo no puedo llegar y hacer la deducción. Te estoy viendo alucinaciones, estoy esquizofrénico. O muchas veces también, pues, ¿cómo se determinaría eso? O sea, para Sino mí que, sería una dicotomía total. sino que primeramente no muchos se saben cuántos tipos de depresiones hay. Entonces empezamos por ahí, no sabemos si tenemos depresión como tal. Eh, Podemos decir, ve, pasó esto, o escuché tal voz en mi cabeza o tal cosa, pero no sabemos por lo que estamos pasando. Porque como le digo, no hay una sola depresión, hay muchos tipos de depresión. Entonces, relacionarlas o saber cuál es, no, es muy complicado para los que no tienen conocimiento acerca de esto. Entonces, uno como tal diría que tiene algún problema, pero no sabe qué tipo de depresión ni cómo clasificarla como tal, creo yo. Ujú. Sí, es verdad, ese factor me sentí. Sí, como digo yo, o sea, en base a lo que dice ahora me surgió como esa duda, ¿cómo yo sé que soy un depresivo? ¿Cómo yo logro determinar que yo soy un depresivo? Pues es muy duro. No, y es más difícil aceptar lo demás cuando se da cuenta Ah, que está así. no, porque yo le digo una cosa, vea, pues lo voy a colocar aquí claro, conciso. Y se lo voy a decir vivencialmente. El humano por naturaleza es egocéntrico. Y el humano por naturaleza es egocéntrico y él no se va a catalogar como alguien que tiene un problema depresivo o psicológico y ahí surge lo de la autoestigmatización. Una persona no se va a catalogar como alguien depresivo porque va a ser tachante en la sociedad. Una persona es tan, digamos, tan egocéntrico y tan narcisista, porque incluso narcisista es, digamos, no piensa en su familia a la hora de no asumir su postura. Y se lo digo demencialmente, muchas veces esa persona que es depresiva al no hablar, esa persona está inmiscuyendo su familia detrás también en ese problema. Es importante hablar y buscar la ayuda. La alcaldía de Medellín, que es donde nosotros vivimos, ofrece muchos temas de ayudas para las personas que están sufriendo problemas mentales, ¿cierto? Entonces es importante hablar a tiempo, distinguir, dejen el narcisismo allá, que es como Narciso que se murió ahogado por mirarse en Por un mirarse en lago. un lado. Es el egocentrismo que es decir no superior al otro. Entonces a mí yo me comparo muchas veces, un caso hipotético, me comparo con Santiago, no, es que yo soy mejor que él. Yo soy mejor que él porque es el común de muchas personas. Ah, yo utilizo mi gorrita, utilizo mi reloj fan, utilizo mis joyitas de oro, joyitas tan, tengo mi tan, y se tienden a comparar. Eso es para mí, yo no entiendo, para mí eso es patético, parce. Porque todo el mundo tiene una carrera diferente. Y esto tómenlo más como motivación. Su reloj no es igual que el del otro. Su reloj no es igual que el del otro. El otro va a su tiempo y usted tiene que ir al suyo. Tome su paso. Sea decisivo con sus actos. No divague, no vague, no pierda su tiempo en cosas banales, en compararse con el otro, no, porque mientras, si yo me comparo con Santiago, Santiago va en su rumbo, él no se compara conmigo, él va en el suyo, su reloj es diferente al mío, se puede alcanzar sus objetivos, si yo me quedo mirando a él, yo no voy a lograr lo mío porque me estoy comparando a él, y puede que usted sea el avión, y él como va en la moto, él va en ese momento rápido, usted en ese momento va en avión, pero va a pie y en algún momento se va a montar en un avión y va a ir más rápido que él. Pero si yo me quedo comparándome a él, yo nunca me voy a montar ese avión, ¿cierto? Entonces tómelo más bien como algo motivacional. Y volviendo al tema, una persona muchas veces por naturaleza del humano, porque tiende a ser, digamos, incluso está relacionado con la naturaleza normal en los animales, tendemos a ser el macho alfa y tendemos a ser ¿cómo se dice vulgarmente? El macho alfa lomo plateado, el alfa y el omega. Tendemos a hacer eso y no avanzamos, no aceptamos los errores que tenemos,
no percibimos, no nos autovalidamos nosotros mismos, entonces es importante ese factor, entonces ténganlo presente muchas veces que muchas veces ese error de acá en cada uno, ¿cierto? Otra cosa que les iba a comentar es por un lado, es importante, mucha gente lo va a estigmatizar, pero he escuchado a varios psicólogos y varios psiquiatras lo fundamental que sería llevar, en el caso de una persona que ya se autopercibe, porque una cosa es yo hablar en público, otra cosa es yo hablar internamente, una persona que tiene un problema mental puede llevar un diario y se lo recomiendo. Un diario donde le digo a usted, hoy pensé esto y lo otro. Se ha investigado y han habido tesis científicas que la persona con esquizofrenia tiende a hacer, digamos, su letra tiende a variar mucho, incluso ya no tiende a coordinar. Entonces es un factor fundamental. También no aprende a racionar, incluso no tiene hilo conductual a la hora de expresarse. Eso es un factor científico, ¿cierto? No sé el compañero Santiago que tiene ahí por decirnos al respecto pues de lo que les di. No, ya pues la verdad di como mis instrucciones, lo que pensaba, cómo se debía actuar, aunque mi compañero también dijo cómo debíamos actuar, si no fue que él fue de los que más habló, pero sí, eh, hay que hablar, no nos podemos quedar callados. Eh, en muchas ocasiones inclusive no hablamos o decidimos quedarnos callados. Ejemplo, eh, cuando tenemos pareja, porque tendemos a tener naturalmente que el hombre es el que carga con los problemas, entonces no le podemos mencionar nada a la pareja. ¿Qué pasa? Dicen por ahí, he visto por videos y estudios, es que pensamos que no, que es que si, si le comento a mi pareja, la mujer va a dejar de percibirme como hombre porque no estoy siendo capaz de trabajar con el problema, con los problemas míos y ayudarla a solucionar los de ellas. Nos dicen que somos hombres que no resuelven como tal. Entonces, en muchas ocasiones dicen que eso le baja el libido a la mujer, pues le baja la atracción que la mujer siente hacia el hombre. Entonces, suele pasar eso. No se preocupen si esto llega a pasar. Eh, si por algún motivo los llegan a dejar, es porque debía ser así, porque esa mujer no estaba preparada para estar con usted. Imagine uno con una pareja que o sea capaz de brindarles ayuda a uno. Que no sea el apoyo y no más. Exactamente, entonces, no, y no solamente eso, puede ser muchas personas, no necesariamente tiene que ser con la pareja, porque suele pasar que siempre están cuando uno está bien, pero cuando uno está mal, lo abandonan, entonces no se preocupen de personas que los abandonan a la primera caída, a la primera depresión, a la primera, pues, no sé, enfermedad. Entonces, no sé ya qué mi compañero tendrá para decir. Yo creo que ya le podemos estar dando cierre a eso. Eh, Son 7 clasificaciones que tiene la depresión. Hoy hablamos de una, pero eh, vamos a hablar solamente de 6 clasificaciones. Inclusive creo que la podemos de pronto llegar a reducir un poco más para no extendernos tanto en la depresión, sino darle más enfoque a las principales, a las que más se ven comúnmente, por no, por no pues como eh, hacerlos a un lado aislados a los que tienen las demás. Solamente que es un tema muy grande y que se puede ampliar demasiado. Entonces, pues como para darle desarrollo a otros temas del Incluso ahí, podcast. Santi, es importante también decir, vea, hay depresiones que se relacionan, se interrelacionan con otras depresiones, ¿cierto? No hay una única, hay personas que pueden tener dos tipos de depresiones y pueden ser catalogadas en dos tipos de depresiones. ¿A qué me refiero yo con esto? Yo soy catalogado como depresión psicótico y voy a otra persona y me dice que soy catalogado como con otra depresión, ¿cierto?
No voy a entrar en tema de las depresiones porque tampoco quiero pues como adelantar el tema de las depresiones que vamos a ver. Pero puede ser catalogado con dos tipos de depresiones dependiendo del psicólogo o del psiquiatra. Entonces es importante tener como ese factor. Si se va a acotar por la simple hecho de que hay depresiones. Ejemplo, hay una depresión que se llama postmenstrual, que se cataloga como las mujeres y no le veo razón lógica a dos hombres hablando de una depresión postmenstrual. No le veo lógica. Incluso respeto a las mujeres pues en ese factor porque sé y nosotros hemos tenido digamos parejas y uno ve cómo cambia su temperamento, por eso no vamos a entrar en ese, a divagar en eso, porque es el sentir de ellas. Nosotros no tenemos No el pasamos derecho, por ese. exacto, no, y aparte de eso no tenemos el derecho a personificar algo que es de ellas. O sea, también hay que mantener ese muro ahí, ese intramural ahí en ese factor. Yo también les iba a decir, por ejemplo, respeto a lo que dijo Santiago, pues como país del cierre. Importante que ustedes tengan en cuenta, vea, sobre las amistades. Usted tiene que entender que la persona con la que usted está abajo y con la que está subiendo no va a estar cuando usted esté arriba. ¿Sí o qué? ¿Por qué les digo yo eso muchas veces? Porque muchas veces nos cuesta dejar amistades. Pero usted tiene que entender eso. La persona con la que usted subió no es con la que usted va a estar arriba. Esa persona no va a subir con usted. Tome esa persona como alguien que le ayudó a subir. Obviamente no estoy diciendo, no, déjele de hablar, no. Sigan hablando y sigan siendo parciando con él, siendo parceros y toda la vuelta. Pero aprendamos a distinguir eso. Que las amistades no duran para toda la vida. Y es un factor fundamental. Y no sé si será un factor, pero entonces como parte más cierre importante, el persona que tiene depresión, lleve su diario, si va encontrando una dicotomía en sus apuntes, socialícela con su entorno familiar, que es el entorno más seguro que tiene usted. Si es una persona que tiene depresión psiquiátrica y ya lo tiene identificado, importante que siga haciendo sus controles con el psiquiatra, tomando sus fármacos, tomando, digamos, su terapia cognitivo-conductual. Sepa y entienda que su problema puede ser hereditario, pues puede ser biológico, genético o puede deberse a estrés agudo. Y aquí, pues, como tal, este es el capítulo de hoy. La depresión es una serie de capítulos, digamos, bastante extensita. La sintonía que le da con el tema de la depresión, vamos a tratar de ejemplificar más personajes, más historias de la vida cotidiana. Algunas depresiones no tienen como tal un episodio, una persona famosa que tenga ese episodio no lo tiene, pero entonces la No, idea es, de pronto podríamos traer a coalición. Creo que a este triple X estación creo que fue depresivo. no hay varios, pero son factores de depresión diferentes, Ya. digo simplificar de a uno, no, por ejemplo aquí en este caso de la depresión psiquiátrica, pues traemos el ejemplo de Jane, del personaje principal de lo que fue la película que todos han visto, que es la masacre de Texas, y traemos el esquizofrénico a la persona de Amityville, que era la persona que masacró a toda su familia en Estados Unidos en una casa que llaman Amityville. Importante que la busquen pues si se quieren entretener un rato, porque es una persona que escuchaba voces en su casa que le decían que matara a su familia. Eso es un esquizofrénico. Y obviamente la idea, como está yendo yo, fundamentalmente sería muy bueno traer personajes que ustedes conozcan a ese tema, pues a esa colación y también el debate. Porque ahí, por ejemplo, vieron ahorita en el título, Santiago tiene una postura, yo tengo otra postura, entonces importante llevar el debate ahí. Eh, y listo, no sé mi compañero Santiago qué tenemos por decir. Por mi lado, nada. No, yo por decir despedirme, pero me despido del programa, listo. No, mentira. No, sí, ya cerrar el capítulo de hoy, el episodio. Recuerden seguirnos en YouTube, TikTok, Instagram y Spotify. Compartir, darle like a los videitos. Y saben que cada 8 días estamos presentes por estos lados para que se entretengan un rato escuchando dos. No me la mierda. Sí, literalmente, pues, pero dándole desarrollo a un tema que muchos no abarcan. Ya, Y no siendo más, no hasta la olviden, más allá de la salud mental.
Hasta la Nos próxima. vemos.